tal como decía Félix, la primera cuestión tiene que ver con qué está sucediendo en el mundo, con qué está sucediendo con todas aquellas cuestiones que están determinando cómo vivimos, ¿no? Es decir, esto es una cosa muy importante y bueno, nosotros tenemos que decir que vivimos en esta etapa del neoliberalismo, que es la etapa última del capitalismo que hemos vivido, que regresa a las situaciones originales del capitalismo originario y que va básicamente a una mercantilización y que lleva a una mercantilización de toda la vida. Y entonces todos los aspectos de la vida están siendo sometidos a estas reglas del mercado. Y cuando decimos todos los aspectos de la vida, casi podemos decir hasta las relaciones humanas, de alguna manera, en ese tipo de cosas, ¿no? La incidencia del individualismo, ¿no? Los intereses en ese sentido, por ejemplo, de toda la, digamos, la posibilidad de seguir acumulando recursos a partir de las diferentes formas de hacerlo. Y uno de ellos es la ciudad. La ciudad es uno de los grandes lugares de la especulación, ¿no? De las posibilidades donde es posible, de alguna manera, hacer grandes fortunas, grandes cantidades de dinero, a partir de las demandas que se crean y de las situaciones que se van dando en ese sentido. Y una de las ideas que va a plantear el neoliberalismo va a ser el que hay que dejar que las fuerzas del mercado sean las que realmente manejen los crecimientos. Inclusive vamos a ver una contradicción, de alguna manera, porque vamos a hablar del Plan Nacional de Desarrollo y de los programas de desarrollo cuando el neoliberalismo precisamente se opuso a toda esa situación. En algún momento, en la época de Salinas, uno de los ministros dijo: la mejor planificación es no hacer planificación. Es decir, dejar que las fuerzas del mercado sean las que ajusten la situación. Y lo vemos en el campo de la vivienda. La vivienda se dejó fundamentalmente, ¿no? Entonces, ahí hay una situación porque eso transforma mucho y agudiza las cosas que ya venían de cualquier manera en cualquier sociedad capitalista. ¿Cuál es esa? La segregación social, ¿no? La existencia de grandes grupos de pobres, que en el caso de los países como los nuestros no se ha mejorado. En los 50 años, 60 años que lleva México con ciertas políticas de desarrollo, pues más o menos los porcentajes siguen igual, con una situación más complicada, porque viene lo que se llama el empobrecimiento relativo. Aunque muchas de los grandes grupos sociales en nuestro país y otros países de América Latina tienen acceso como nunca a bienes materiales, tienen coches, tienen mucha cantidad de electrodomésticos y todo, hay lo que se llama un mayor empobrecimiento relativo, es decir, la distancia entre los ricos y los pobres se hace mayor todavía. Y eso también se expresa en términos de la ciudad. Es decir, en términos de la ciudad, porque entonces vamos a ver. Y además es también demostrado cómo en las sociedades del capitalismo, conforme avanza el capitalismo por el mercado, cada día hay más segregación urbana espacialmente dicha. Siempre la hubo, la segregación, pero en el siglo XVIII y XIX estaban todos juntos, hechas bolas en el centro, y la división era de otra manera. Ahora es la segregación espacial. Y eso también provoca estos fenómenos de la dispersión, de la apertura a las diferentes modalidades de la construcción de ciudades, ¿no? Y de hecho hay esta polémica entre tratar de tener una ciudad ordenada, regulada, disque planificada, y por otro lado, la otra ciudad que generan todo un conjunto, entre ellos los populares, no son los únicos, hay una gran cantidad de industria que se mete también ahí en la irregularidad, y inclusive ahora tenemos muchos grupos, por ejemplo en el caso de la Ciudad de México, de grupos ricos, clase media alta y alta, que invade muchas zonas. Bueno, Las Lomas está totalmente invadida por muchos ricos. El gobierno ¿cómo se llama? El Observador trató de hacer algo y no pudo por la fuerza política de que estos tipos están invadiendo esa zona. Toda la zona de allá arriba de la carretera Cuernavaca está totalmente llena de una invasión irregular de clase media alta. Entonces, todas las clases están en el juego. Este juego de estación. Entonces, bueno, ahí hay una situación porque nosotros vemos, y aquí es una cosa que la gente dice, es que no se planificó. Claro que se planificó. Si algo está planificado, la Ciudad de México es una de las ciudades más planificadas del mundo. Bueno, que tiene planes, eso es lo que tiene, de hace mucho tiempo, ¿no? Es lo que tiene, son planes. Entonces, ahora, lo que tenemos que preguntar es ¿para qué han servido estos planes, ¿no? Y muchos hemos participado, ¿no? De esa situación. Nosotros hemos participado en procesos de planeación participativa. Aquí Juan Felipe, cuando él, por fortuna, estaba ahí en la dirección de desarrollo urbano, llega el director de desarrollo urbano, de la parte de los planes, pues hicimos muchos planes de desarrollo, ¿cómo se llama? Participativo, de los nuevos, que tuvo algunos errores, unos aciertos, ese tipo de cosas, pero por eso hicimos uno de San Andrés Tototepec, que tuvimos 650 reuniones con 52 grupos, y finalmente se dictaminó
El problema de una de las cosas de los planes es que los planes tienen solamente atribuciones pequeñas y tienen mucho discurso, eso sí, de lo que van a hacer, pero que no pueden hacer porque no está en sus atribuciones. Me acuerdo, ¿no? Y se acordaba Juan Felipe, que dijimos, estas son las 5 obras fundamentales, pero como no está vinculado a las obras, no se pueden hacer. Entonces, hay todo un discurso. Queríamos hacer una calle que vinculara en el sentido horizontal, pero era una calle que tenía 7 secciones. Entonces, queríamos que participara la gente en un diseño. Entonces le preguntamos, oiga, ¿podemos hacer un diseño? Nos dice obras. No, las calles no se diseñan. Ustedes nomás digan a los ingenieros que de qué tamaño les van a hacer una calle ahí. Sí, dice, bueno, ¿y qué es esto? ¿No? Entonces, bueno, vemos entonces que inclusive los intentos que hay, ese tipo de cosas que ha habido, de alguna manera, ¿qué es lo que pasa? ¿No? ¿Qué es lo que sucede? ¿No? Entonces, ahí hay una lucha entre, de alguna manera, que se llama el urbanismo, de alguna manera, que pretende tener un beneficio social, pero que también es muy difícil. Por ejemplo, ningún plan de desarrollo urbano en México tiene enfrentado el problema del poblamiento popular. Es decir, no se puede. Es decir, no hay, porque como no existen, en los planes oficiales no existen pobres ni ricos, pues entonces no se puede hacer las cosas. Entonces tendrías que decir, miren, este es lugar para pobres. No, no lo pueden decir. No. Entonces, sí, es como hace mucho tiempo en el cine mexicano, en los 50, no podía haber prostitutas porque en México no había, según el presidente. Bueno, entonces no había prostitutas. Bueno, entonces se esconden las cosas. Entonces, no, los mecanismos, los instrumentos que hay para esta cuestión son muy débiles, ¿no? De una manera, ¿no? Y entonces, bueno, no es que no haya, entonces, bueno, pero aparte la planificación urbana tiene muy poca incidencia en los hechos urbanos. Por ejemplo, con el transporte no tiene vela en el entierro. Entonces, como además tenemos otro problema de los aparatos públicos, no solamente del Distrito Federal, de todo el país, están de alguna manera, ¿cómo se dice? Están, pues, sectorizados. Y entonces lo que lleva uno no lo ve el otro, y además el otro no lo deja, porque si no le deja ese asunto. Entonces, bueno, se dan de golpes todo el tiempo, ¿no? Me acuerdo, estaba peleado el secretario de Obras con el secretario de Desarrollo Urbano, y entonces eran puros codazos, y entonces, bueno, no se podían hacer las cosas, ¿no? Entonces también es otra de las situaciones que está presente en este asunto. Entonces el sentido de la planificación. Entonces, ¿qué pasa con esa planificación? Digamos, algunos creen que la planificación es una manera de hacer cosas buenas. No, la planificación es un instrumento. Lo utilizaban los alemanes para quemar judíos también, ¿no? Entonces la planificación es un instrumento meramente. Yo siempre he preguntado, ¿qué es lo que nosotros nos perseguimos? ¿Ordenar la ciudad de alguna serie de criterios, organizarla o planificarla? Porque la planificación es un acto un poco medio autoritario para poder ser. Eso requiere mucho poder, y el poder puede ser de un gobierno que tenga el poder de hacerlo y que puede tener una gran legitimidad social, ¿no? Que podía ser ahora el Distrito Federal, que tuvo el 60% de los votos. Lo que pasa es que parece que va para el otro lado. Entonces, esa situación dice, ese momento puede ser. La otra situación es que sea muy autoritario impositivamente. Y la otra situación es que lo haga participativamente con la población. Entonces, como los gobiernos tienen un terror a la participación, y eso vamos a ver, es decir, lo que pasa es que todo el mundo habla de la participación, pero confunden la participación con preguntarle a la gente. Y a ver si le hacemos caso, que generalmente no se les hace caso. En cambio, los grupos de poder sí tienen la posibilidad. Esos cambian las reglas, o sea, luego tienen el poder porque tienen picaporte con las grandes autoridades, y entonces, o tienen mecanismos de presión, de alguna manera, muy fuertes, económicos, políticos, sociales, para lograr los efectos, ¿no? Entonces, ¿qué es, de alguna manera, lo que manda? Por ejemplo, la inversión, ¿no? Ahora que de oír del radio que Dragon Ball se echó para atrás en Cancún, acusa al presidente municipal de que está en contra de la inversión, acusada por el gobierno federal y por el gobierno estatal, que está en contra de la inversión, ¿no? Entonces, sí, cuando una autoridad se basa en ese tipo de cosas, entonces aquí tenemos un problema de las limitaciones. Inclusive, muchas de las disposiciones que están en los planes se rompen con los abogados se las saben todos, porque muchas de las leyes son anticonstitucionales, aunque estén en los reglamentos, son anticonstitucionales, o tienen posibilidad de ser debatidas anticonstitucionalmente. Bueno, y aparte ya vemos cómo funciona la justicia en México. Entonces, también ese es otro problema. Entonces, es muy difícil, ¿no? Entonces, en esa situación, aquí hay una gran discusión de qué tipo de propuestas se puede hacer en la planificación, ¿no? Hay una frase en un libro muy bueno que hace últimamente que se llama Arquitectura y Política, de Montaner, y que de alguna manera Jordi Borja contesta una vez que le dijeron, oiga, usted, le dicen, ¿hay un urbanismo de izquierda y de derechas? No, dice, el urbanismo es de izquierdas, la especulación es de derechas. Claro. Entonces, ese tipo de cosas están siempre ese problema de situaciones, porque además, desgraciadamente,
muchos de los urbanistas piensan que van a hacer planes para mejorar la sociedad. No se hacen, porque quedarán en el discurso, porque no hay la real fuerza para hacerlo. Entonces, y no es un problema de decir qué, sino cómo, y contener la fuerza política. Entonces, ahí nos estamos enfrentando que el gran tema ahora es cómo se construyen los consensos sociales del conjunto de actores, no solamente de los habitantes, ¿eh? Los habitantes son uno de los actores, ¿no? Y también hay que ver ese consenso, cómo podemos lograrlos para trabajar sobre ellos, ¿no? Entonces, yo creo que aquí tenemos que hacer una reflexión. Bueno, el Plan Nacional de Desarrollo, bueno, ese sí es un cuento grandote, ¿no? Porque nunca ha servido para muchas cosas, ¿no? Entonces, lo que pasa es que hay un gran discurso y ahora sí vamos a todos a decir qué hay que hacer y bueno, ¿y quién va a comprobar que eso que se dijo se va a hacer, ¿no? Y entonces, y mucho en la idea que ya decía Manuel Castells, que la planificación de la sociedad capitalista es como la gente cree que es una varita mágica que va a solucionar los problemas. Hemos visto cantidad de gobernadores, pues, dicen, ahora sí se van a resolver los problemas porque vamos a planificar. Y veamos después a los 6 años qué pasó, nadie evalúa, nadie ve los resultados de lo que sucede. Entonces, tampoco tenemos esa situación. Entonces, yo creo que necesitamos hacer una reflexión muy crítica y para ver las alternativas o los caminos que podemos hacer en este mundo de contradicciones, en estas sociedades de desarrollo desigual y combinado. Porque por lo menos tenemos Santa Fe y tenemos también en las colinas del otro lado de Santa Fe, más toda la zona que está atrás de Naucalpan. Entonces, tenemos unas pobrezas extremas. Entonces, y eso no se quita con desarrollo urbano, no es un problema de desarrollo urbano en primera instancia, ¿no? Entonces, ahora, y la otra, hay que ver la asignación de presupuestos, ¿no? La asignación de presupuestos dice dónde están los intereses, ¿no? Concretos y las obras que se hacen. Aquí en el Distrito Federal, ¿no se han fijado ustedes que del lado poniente están casi todas las infraestructuras y todos los equipamientos? Y del lado oriente casi no hay nada. ¿Cuántos teatros hay del otro lado, no? Inclusive Sambor se acaba ahí por el aeropuerto, ya no hay más Sambors para allá, con la importancia que tiene Sambor. Es uno de los equipamientos más significativos de este país, ¿no? Bueno, hasta ahí se quedó, hasta ahí llegó, ¿no? Ya para allá no hay más, ¿no? Entonces, y todavía para allá hay como 4 millones de habitantes, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas. Entonces, eso nos da las ideas de cómo está dividida la ciudad, ¿no? Yo creo que es